destacar el eje principal de esta patología y ver cómo podemos integrar todos los cuidados y poder brindar cuidados de calidad en estos recién nacidos. Es importante conocer la historia de esta patología para saber desde hace cuánto tiempo se conoce, ¿sí? Y cómo fue desarrollando en el transcurso de tantos años hasta la actualidad y cuáles fueron los avances, ¿sí? Sobre cada patología en particular. La hernia diafragmática en 1701 se reportó por primera vez en niños, donde mediante un análisis, ¿sí? Y estudios sobre este primer reporte, se evidenció que había una compresión intratorácica, o sea, no se sabía mucho, recién estábamos iniciando con el primer reporte, y donde también se evidenció que había una hipoplasia pulmonar, ¿sí? Por lo pronto era eso, que es lo que se podía ver hace muchísimos años, ¿sí? Con el correr de los tiempos, en 1761, Morgani, ¿sí? Describió varios tipos de hernia diafragmática, entre ellos la hernia diafragmática anterior, ¿sí? En 1848 fueron pasando los años, Roch-Dalek, ¿sí? Tras estudios sobre esta patología raras, poco frecuentes, ¿sí? Describió una anomalía posterolateral derecho o izquierdo, ¿sí? De a poco se iban evidenciando sobre la misma patología varias presentaciones. Entonces uno iba describiendo, entonces de a poco nos íbamos acercando y conociendo un poco más sobre esta patología, ¿sí? Fíjense que van pasando 150 años casi, que aparece una de las patologías que ahora ustedes van a ver, que es una de las patologías más frecuentes. Tenemos dos tipos de hernia diafragmática, ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Conociendo un poquito más de la historia, yendo un poquito más, ¿no? En 1889, en Nueva York, se realizó el primer abordaje abdominal donde se repara la patología congénita, ¿sí? La hernia diafragmática. Entonces se puede realizar en ese año, ¿no? Parece muy lejos, pero relativamente entre 1700 y el 2020 tenemos un primer abordaje que fue en 1889. En 1946, Gross informó la primera reparación satisfactoria, pero en un recién nacido con menos de 24 horas de vida, ¿sí? O sea, aún ahí, ¿sí? No hace mucho, ¿sí? Tenemos ya la primera intervención en un recién nacido con menos de 24 horas de vida, ¿sí? Hasta acá lo que sabemos es que todo esto fue quirúrgico, ¿sí? Todavía no tenemos cuidados, no hablamos de detección prenatal, ¿sí? Pero bueno, ustedes fueron viendo que fueron pasando los años, se fueron presentando en distintas oportunidades y en distintas presentaciones esta patología, ¿sí? Entonces se fue conociendo un poquito más. En la actualidad se están analizando, ¿sí? 2020, 2019, 2020, se está analizando beneficios entre la relación a la cirugía fetal y la sobrevida del mismo, es decir, las cirugías intraútero y ver cómo estos recién nacidos sobreviven posterior. Hay un programa de diagnóstico y tratamiento fetal que inició en el 2008 en el Hospital Garrahan, ¿sí? La idea de este programa y el eje fue tratar de poder darles la oportunidad a estos recién nacidos de poder nacer en un centro de alta complejidad propiamente para poder ser abordados, ¿sí? Y ser tratados en el centro de alta complejidad y poder nacer y ser intervenidos con los cuidados correspondientes, ¿sí? Este programa que se armó en el Hospital Garrahan, que es un centro de derivación donde hacen el tratamiento de ECMO, que muchos de estos recién nacidos necesitan esta terapia, ¿sí? La idea de este programa fue poder recepcionarlos con toda la complejidad necesaria y poder brindarles el tratamiento correspondiente, ¿no? Bien, yo acá les quiero compartir un video, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder ir viendo, este video es muy cortito, pero quiero que ustedes vean desde la embriogénesis, a ver si le doy, acá está. Bien, desde la embriogénesis,
quiero que ustedes vean de cómo la hernia diafragmática se va desenvolviendo, ¿sí? Desarrollando, más bien dicho, cómo los órganos de la cavidad abdominal ascienden sobre la membrana del diafragma hacia la cavidad torácica, ¿sí? Esto es lo que sucede en la semana aproximadamente 4 y 6, cuando empiezan el desarrollo de los órganos abdominales, y cuando debería de producirse el cierre, que ustedes vieron que estaba abierto, ¿sí? Ven que se va produciendo la formación de los intestinos, y cuando el cierre de la membrana debería de producirse, ¿sí? Del diafragma, donde debería de producirse, es de derecho a izquierdo. En el izquierdo es cuando sucede el ascenso de los órganos. Como ustedes ven, acá una de las complicaciones que puede suceder es una hipertensión pulmonar, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Ahí está. Entonces vamos a ver un poquito de qué trata esta patología, y ustedes van a ver que una de las complicaciones que puede llegar a verse, como ustedes evidenciaron en la historia de la patología esta, es que puede presentar hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar, ¿sí? Que es, digamos, lo frecuente en estos recién nacidos. Entonces, ¿qué es la hernia pragmática? Porque vimos la historia, vimos en un video corto de cómo gráficamente estos órganos abdominales ascienden a la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, como yo les digo, ahora vamos a ver un poquito de embriología, pero muy poco para no aburrirlos, pero la idea que ustedes tengan este concepto, ¿sí? Es la herniación de todo contenido abdominal hacia la cavidad torácica. Imagínense que todo lo que está en cavidad abdominal asciende, ¿sí? Y va a haber un compromiso respiratorio, que es lo que nosotros tenemos que tener muy presente al momento de recibir a este recién nacido y poder brindarle los cuidados correspondientes, ¿sí? ¿Y cómo se presenta? Lo primero que nosotros podemos detectar, ¿sí? Es a la recepción, ¿sí? Por eso es importante poder recibir a este recién nacido en un centro de complejidad, por lo menos que pueda brindarle los cuidados iniciales y primordiales para poder intervenir en tiempo, ¿sí? Lo primero que vamos a poder evidenciar es dificultad respiratoria, ¿sí? Seguramente en varios de los centros donde se desempeñan, ustedes van a poder, han tenido la posibilidad de poder recibir un recién nacido que solo presenta dificultad. ¿Ven los signos clínicos de la dificultad respiratoria? Bien, son los mismos. Cianosis, sí, porque dijimos que va a tener un compromiso respiratorio como eje principal, ¿sí? Falla hemodinámica, ¿sí? Porque vamos a ir viendo que ya hay, al haber una herniación, ¿sí? Y todo el contenido de la cavidad abdominal va a comprometer lo que es la cavidad respiratoria, compromiso cardíaco, ¿sí? Entonces se va a ver todo comprimido, por eso va a haber una falla hemodinámica que va a avanzar rápidamente, y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos de estar un paso adelante de esta patología. Y como bien, la hipertensión pulmonar, va a haber hipertensión pulmonar, ¿sí? Donde va a haber más, una alta presión en los pulmones y una baja resistencia sistémica, ¿sí? Entonces nosotros esto lo vamos a ver y va a estar de la mano con la falla hemodinámica, es donde nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Bien, como les dije, como ustedes anteriormente pudieron ver en el video, esto va a iniciarse, ¿sí? En la 4ª y 8ª semana de gestación, donde el intestino inicia su alargamiento, donde empieza a producirse la formación, ¿sí? Y el canal pleuroperitoneo debe cerrarse la 8ª semana, y es ahí donde se hace como el clic, ¿sí? Y empieza entonces a poder, no sé si ustedes llegan a ver acá la imagen del diafragma, ¿sí? Donde ven que acá se fue cerrando paulatinamente en tiempo y forma, pero acá, cuando debería terminar de cerrarse el diafragma, no se cierra, y es ahí donde le da el paso para que los órganos abdominales asciendan, como ustedes vieron en el dibujo anterior, ¿ven? Entonces, no solo esto, que es el intestino, puede comprometer, sino puede ingresar hasta hígado, estómago, que es lo más complejo, ¿sí? Evidenciar órganos abdominales en gran cantidad sobre cavidad torácica, ¿sí?
Y ustedes ven acá, está el corazón, por eso es que va a haber una falla hemodinámica, se va a ver comprometida las venas y arterias, entonces por ahí el recién nacido va a empezar clínicamente a demostrarse y a complejizarse rápidamente. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos y es por eso que este recién nacido debe nacer, ¿sí?, en un centro de alta complejidad. Bien, en la etapa más o menos en la 8ª y 16ª semana es la etapa donde el pulmón se encuentra en la etapa pseudoglandular, donde hay una división de las vías respiratorias, donde empieza la formación de los bronquiolos, ¿sí? O sea, empieza, no es en realidad, ahí es donde nosotros nos encontramos en una etapa pseudoglandular. Pero recuerden que la embriología del aparato respiratorio comienza mucho antes, justo en ese momento donde se produce toda esta herniación, toda esta malformación congénita, ¿sí?, es entre estas semanas, 4ª y 8ª, que es donde empieza el cierre de la membrana del diafragma. En la 8ª semana hasta la 16 es donde se empieza el desarrollo pseudoglandular. Imaginen que antes el pulmón se encontraba en desarrollo y posterior también, pero ¿qué pasa? Es justo en esa etapa es donde continúa en proceso de desarrollo. Imagínense que toda la cavidad abdominal comprometiendo y comprimiendo órganos de la cavidad torácica van a verse, van a, digamos, dificultar y alterar el desarrollo del aparato respiratorio. Entonces, por eso digo que el eje va a ser del cuidado nuestro, del eje respiratorio, porque es lo que nosotros tenemos que cuidar más aún. Entonces, se va a producir, con todo esto que yo les dije, una disfunción de la producción y calidad de surfactante, ¿sí?, que esto a su vez produce alteración en la producción de antioxidantes. Entonces, esto va a ocasionar la hipertensión pulmonar y la hipoplasia, que es lo que yo digo que va a estar, digamos, dada de la mano de la hipoplasia. Imagínense, 2 pulmones que deben expandir adecuadamente, ¿sí?, con o sin ventilación a presión positiva que nosotros garanticemos, van a tener 2 pulmones que en vez de expandir, ¿sí?, con las presiones necesarias, va a haber uno que se va a encontrar hipoplásico. Entonces no va a poder, ¿por qué? Porque se va a ver comprometido con los órganos que van a estar comprimiendo. Entonces vamos a tener un solo pulmón que esté expandiendo y poder garantizar oxigenación a todo el cuerpo del recién nacido, ¿no? Entonces tenemos que luchar con la hipertensión, poder garantizar y ventilar ese pulmón hipoplásico que ya está mal formado porque no lo pudo formar no se pudo desarrollar completamente durante la embriogénesis debido ya al compromiso que tuvo todos esos órganos abdominales, ¿sí? Y como yo les decía al comienzo, es una patología frecuente para los centros de alta complejidad porque hoy en la actualidad tenemos la oportunidad de poder hacer detección prenatal y poder derivar a estos recién nacidos gravemente enfermos por esta patología, pero por ahí es de baja incidencia, no de baja incidencia, pero digamos de baja apariencia en centros donde no están preparados tal vez para poder recibirlos. Pero cuando tenemos 2, 3 patologías en muy poco tiempo, se hace complejo porque tenemos que estar preparados y las unidades tienen que estar preparadas para poder atender a estos recién nacidos. Y en cuanto a la incidencia que está reportada sobre esta patología es de 1 sobre 2.500 recién nacidos, ¿sí? Por eso le digo, es una patología que impresiona ser frecuente y no tan frecuente, y eso va a estar dado por los recién nacidos que a veces llegan casi todos juntos o a veces tenemos muy espaciados, pero bueno, tratamos de brindar cuidados en centros de alta complejidad y poder abastecer con los cuidados que necesitan realmente, ¿no? Hablamos de apariencia de hernias diafragmáticas en el transcurso de tantos años y podemos identificar 2 tipos de hernias diafragmáticas congénitas, que es lo que habíamos hablado, que es la de Bochdalek, que es la que habíamos visto anteriormente, ¿sí?, en la historia, que fue la segunda que apareció en 1800 más o menos, que es la más frecuente en un 85 y 90% de esta patología, ¿sí?, y la hernia de Morgani, ¿sí?,
que es la anteromedial, ¿sí? Recordemos que en su gran frecuencia, la de Bolstalek es la que aparece entre un 85 y 90%, ¿sí? La complejidad va a estar dada en base a la recepción de este recién nacido, su detección, ¿sí? Por eso nosotros hacemos mucho hincapié con los controles prenatales, la detección para este tipo de patologías como otras patologías que implican recepción en un centro de alta complejidad, patologías con malformaciones congénitas poco y no frecuentes, ¿sí? Pero bien, acá en esta imagen podemos evidenciar, visualizar que tenemos una hernia diafragmática congénita izquierda, donde el recién nacido es erróneamente ventilado con bolsa y máscara. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que puede haber compromiso no solo del intestino, sino del estómago, puede haber hígado, comprometiendo todo lo que es cavidad torácica? Bien, bueno, acá podemos evidenciar que están los intestinos a simple vista y cómo este recién nacido, que bueno, ahora se encuentra con un tubo endotraqueal, ¿sí? Siendo ventilado por la misma. Pero la idea, y poder obviamente antes tener un diagnóstico prenatal y poder prepararnos para recibir a estos niños y no tener que ventilarlo con bolsa y máscara o un reanimador de pies en T, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos perjudicar más aún, y ustedes si tuvieron la oportunidad de poder recibir estos recién nacidos, y los que no, contarles que la verdad que es como un paso a paso. Vos ventilás y el chico se descompensa y pareciera como que no podés garantizar la oxigenación y la compensación de este niño, porque cuando no tienen una detección prenatal y no sabes de qué patología se trata hasta que la vas evidenciando de a poco y vas sacando en el transcurso de su recepción, vos ves que vas comprometiendo más aún. ¿Por qué? Porque más ventilás, más expandís, y más cuando es sin ser intubado, o sea, sin tener una vía directa al aparato respiratorio. O sea, vos haces ventilación con bolsa y máscara y lo que haces es enviar aire a cámara gástrica y expandir más aún y comprimir más lo que es cavidad torácica. Entonces, comprometemos más aún el aspecto respiratorio, y es por eso que nuestros cuidados tienen que focalizarse allí. Esta es la hernia de tipo Bochdalek, donde el contenido intestinal asciende posterolateralmente desde su abdomen, ¿sí? ¿Ven? El contenido acá, ven acá al lateral, cómo asciende lo que es intestino, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mirada y focalizada sobre estos cuidados, no bolsear si tenemos patología previamente diagnosticada, ¿sí? Por eso es lo que había, ahora hablando un poquito de diagnóstico, por eso es importante poder realizar la detección prenatal, que se realiza mediante una ecografía, ¿sí? Que son los controles prenatales que la gestante se realiza, ¿sí? Se puede detectar en un 90% en la etapa prenatal mediante la ecografía, como yo les dije. La idea es poder fomentar a que se puedan realizar en los centros correspondientes, ¿sí? Y en el caso de que no se pueda recibir, donde la madre se hace los controles pertinentes, que sea derivada inmediatamente a un centro de alta complejidad como el Hospital Garrahan, el Hospital Posadas. Si no tienen obra social, digamos, acceder a lugares públicos de alta complejidad donde sí puedan ser intervenidos para poder brindarle una buena recepción a estos niños que son bastante complejos, ¿sí? Y en el diagnóstico nosotros podemos saber, ¿sí? O sospechar, ¿sí? Si bien que con la ecografía uno puede hacer una detección un poco más precisa, pero sospechar ante la presencia de polidramnio, ¿sí? Donde podemos evidenciar quistes intraparenquimatosos pulmonares, ¿sí? Donde podemos evidenciar imágenes sólidas en la cavidad torácica, que es lo que habíamos hablado recientemente, órganos abdominales sobre cavidad torácica, ¿sí? Y hasta muchas veces se puede evidenciar cámara gástrica, ¿sí? Entonces ya no hay mucho para dudar, ¿no? Porque ya tenemos evidenciado que tenemos órganos en una zona donde no deberían de estar, ¿sí? Volviendo un poquito al impacto fisiológico que esto genera digamos, como clave para poder estar alerta, ¿sí?
es importante poder detectar y esta patología, en el caso de que no haya detección prenatal, pero uno con todos estos signos clínicos poder evidenciar, ya que hay presencia de dificultad respiratoria para ingresar aire a los pulmones. Cuando nosotros queremos ventilar vemos que hay alta resistencia, ¿sí? Hay un impacto fisiológico cuando el recién nacido deglute este aire, ¿sí? Que nosotros o ventilamos, o ya el hecho de que el recién nacido llore, ¿sí? Genera, digamos, se comprime más aún el pulmón porque genera, digamos, un impacto negativo, ya que este recién nacido llora y traga aire. Entonces vamos a ir viendo cómo de la mano se van presentando los signos clínicos de propia esta patología. Entonces vamos a ir viendo que todo se va dando de la mano, como que todo va enrollándose, y vamos viendo que hay un compromiso grave sobre la oxigenación, porque estamos viendo que empuja y no expande, empujan los órganos abdominales, se van expandiendo porque ingresa aire, entonces va a haber un compromiso y no va a haber a nivel de los alvéolos oxigenación, ¿sí? No se va a poder eliminar dióxido de carbono correspondientemente por todo este compromiso, ¿sí? Entonces, imagínense solo lo que genera el ingreso de aire a los pulmones, ¿sí? La lucha que hay ahí adentro, y por eso la falla hemodinámica que impacta inmediatamente, ¿sí? Vamos a encontrarnos cuando hablamos de esa lucha dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Va a haber una lucha donde la arteria pulmonar se va a encontrar hipoplásica, porque ya dijimos que ya desde la base, cuando se fue formando en la embriogénesis de recién nacido, tanto el pulmón y se fue formando y creciendo a la par con los órganos ya en cavidad torácica, vamos a encontrar un pulmón con una arteria pulmonar hipoplásica, ¿sí? Así que ya ahí vamos a poder evidenciar que se va a poder reactivar a los mediadores la vasoconstricción. Ya inmediatamente vamos a tener como un concepto negativo, y esto va a dificultar la alteración del intercambio gaseoso y del flujo sanguíneo. Por eso se va a producir una hipertensión pulmonar, ¿sí? O sea, la inestabilidad hemodinámica postnatal va a ser rápida, y es ahí donde nosotros tenemos que estar un paso adelante. Por eso es que le digo, tenemos que conocer la patología, poder tener una detección prenatal, poder recibirlo, ¿sí? Saber que vamos a recibir un recién nacido con hernia diafragmática, ¿sí? Y poder tener la unidad de cuidados intensivos neonatales preparadas para este recién nacido, ¿sí? Bien, con todos estos conceptos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque ya desde ahí tenemos falla hemodinámica, cardiovascular, respiratoria, digestiva, y como vimos anteriormente en la clase de la doctora Fariña, estos recién nacidos no van a poder ser alimentados tempranamente, vamos a tener que estar muy alertas. Con todo esto de información, ¿qué voy a hacer yo posterior? Todo esto va a iniciar si nosotros nos podemos unir en equipo en la recepción, ¿sí? De recién nacidos. Todo esto va a iniciar en la sala de recepción, donde tenemos que tener un personal entrenado, el equipo necesario, todo el equipamiento de la sala de recepción para poder brindar una atención adecuada a estos recién nacidos, ¿sí? Es importante, obviamente, la detección prenatal, pero en el caso de que nosotros tengamos que recibir a estos recién nacidos y no podamos contar con su detección prenatal, poder brindarle los cuidados que nosotros podemos desde nuestra sala, ya sea una sala que no sea de alta complejidad, pero poder conocer dónde están todos los insumos para poder brindar tanto un recién nacido como con hernia reumática, como un recién nacido que nazca a término, con controles prenatales normales, ¿sí? Y esté todo estable, y una descompensación inmediata, ¿sí? Como lo puede hacer cualquier recién nacido. Por eso es importante poder tener todo el equipamiento, saber dónde están las cosas. Por eso esto de instruirnos y tener actualizado el curso de RCP neonatal, ¿sí? Por eso todo esto yo creo que si lo podemos hacer conjuntamente en equipo y poder estar entrenándonos siempre en esto de hacer un simulacro para esta recepción y para estos recién nacidos, creo que es importante poder realizarlo, ¿sí? Para poder prepararnos, ¿sí? Bien, haciendo mucho foco, mucha falla hemodinámica, muchos compromisos, tenemos que saber que el eje principal de esta patología, yo siempre lo dije, siempre
le dije a los alumnos que el eje principal de esta patología, y siempre lo pregunto, ¿cuál es? Porque nosotros tenemos varias alteraciones en estos aspectos, ¿no? Bien, el eje principal nos tiene que quedar más que claro que es garantizar oxigenación, ¿sí? Poder garantizar una intubación endotraqueal lo más temprana posible y poder garantizar una ventilación gentil, coordinada, adecuada, ¿sí? Para no perturbar más la situación del recién nacido. No realizar el bolseo manual, ¿sí? Ya sea con bolsa y máscara o reanimador de pensante. Está contraindicado en estos pacientes con hernias diafragmáticas. Monitoreo continuo y frecuente y descomprimir cámara gástrica en el caso de que se haya realizado. Igual ayuda mucho poder descomprimir, colocar una sonda de grueso calibre para descomprimir cámara gástrica y poder tratar de sacar para poder no comprometer y lograr que ese pulmón se expanda, porque quitamos mucho espacio con aire en cámara gástrica o en intestino, ¿sí? Porque recuerde que es como un tire y afloje de esta situación que compromete mucho más y se ve en el segundo a segundo de este recién nacido. Los primeros minutos simultáneamente es importante establecer la vía aérea, como les dije, la intubación inmediata, ¿sí? Es lo mejor que le puede pasar a este niño una vez que nace, ¿sí? En ese momento, obviamente, porque tenemos un camino largo con este niño, brindar presiones inspiratorias máximas necesarias para poder lograr una expansión pulmonar, que es nuestro eje. Acuérdense que nosotros tenemos que garantizar oxigenación, ¿sí? En la sala de recepción, tener un respirador preparado con una fijación para el tubo endotraqueal minuciosa, segura, ¿sí? Porque este niño no se nos puede extubar accidentalmente. Eso es algo que tenemos que tratar de prevenir en lo posible, pero no nos tiene que pasar que este niño se extube accidentalmente porque retrocedemos 100 pasos para atrás, ¿sí? Nosotros estamos pensando que el eje principal es garantizar oxigenación y de repente se nos extuba. No, la fijación tiene que ser nuestro cuidado, ¿sí? Con mayor énfasis, ¿sí? No ventilar con voz y máscara. Yo siempre repetir, ¿sí? Tiene que quedar, no ventilar con bolsa y máscara, intubación inmediata, no extubación accidental, ¿sí? La extubación tiene que ser en caso de que sea extubación programada, no accidental, por eso nuestros cuidados pertinentes para este recién nacido. Cuidados indispensables, evitar el estrés, por eso es lo que le digo, garantizar. Poder garantizar intubación endotraqueal. Garantizar ventilación gentil, evitar el estrés, evitar hipoxia, hipotermia. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el consumo de acidosis, ¿sí? Regular lo que es la temperatura, ambiente térmico neutro para este recién nacido. Accesos periféricos, accesos venosos, accesos en lo más rápido y pronto, en ese momento un acceso venoso periférico, con tiempo, lo más temprano que se pueda, un acceso central. Y ahora vamos a ver por qué. La intubación endotraqueal va a ser lo primero que podamos garantizar para poder mejorar su estabilidad, ¿sí? La temperatura del ambiente y del recién nacido, temperatura normal, según las recomendaciones, garantizar un ambiente de temperatura agradable, confortable, ¿sí? No para nosotros, para el recién nacido. Evitar acidosis y aumento, porque esto que hace, que digo, evita acidosis y el aumento de consumo de oxígeno, ¿sí? Y todo esto tiene que empezar desde ¿dónde? Desde la sala de recepción, ¿sí? Los gases a donde nosotros vamos a conectar a este recién nacido tienen que estar calentados, humidificados y mezclados, ¿sí? La unidad de cuidados intensivos neonatales tiene que contar con una temperatura adecuada. Si tienen la posibilidad de poder regular las temperaturas, deben hacerlo, tratar, ¿sí? Pensemos siempre en la temperatura y en el confort de este recién nacido, ¿sí? La temperatura es uno de los cuidados indispensables para este recién nacido. Y uno de los cuidados específicos, y es lo que yo les venía diciendo, cuanto antes, pero programado, poder garantizar un acceso venoso central, ya sea canalización umbilical, arteria y venosa, ¿sí? Que eso se va a realizar junto, obviamente, con el equipo médico, poder asistir en el procedimiento, que ninguno de los elementos nos falte ni nos falle, ¿sí? Alguna canalización central de inserción periférica, como los catéteres percutáneos que coloca enfermería,
¿sí? Poder colocarlo a una medición de tensión arterial para poder ver cómo están las presiones. Recuerden que tenemos una hipertensión pulmonar, donde hay una alta resistencia pulmonar, ¿sí? Y una baja resistencia vascular sistémica. Entonces nosotros tenemos que poder ir regulando estas presiones, y esto nos va a decir mucho la presión del recién nacido. La tensión arterial de este recién nacido nos va a ir diciendo, y por eso es importante medir, ¿sí? Una tensión arterial constante y permanente, ¿sí? Y los cuidados propios del domo, ¿sí? Que es quien nos va a permitir la medición. Entonces, poder tener un acceso seguro, ¿sí? Poder estar preparados con todo el equipamiento necesario en ese momento. Aparte, los accesos venosos, tanto periféricos como centrales, nos va a permitir la posibilidad de poder administrar alguna droga. La sedación y las drogas inotrópicas, con gran preferencia y por las recomendaciones, deben realizarse por una vía central segura, ¿sí? Recuerden que estas drogas son de sumo cuidado y deben estar siendo infundidas por bombas inteligentes, como son estas bombas que nos pueden brindar gamas en horas, en minutos, como son las drogas inotrópicas, ¿sí? Y es nuestro cuidado garantizar la administración correcta, la infusión correcta y el impacto, ¿sí? Que esto genera en el recién nacido, poder evolucionar si realiza el efecto necesario, ¿sí? Obviamente que todos esos cuidados seguramente ya lo habrán visto en alguna que otra clase, pero ya desde la administración de una droga más inmunotrópica o una sedación en un paciente tan complejo, debe ser de nuestra responsabilidad como prioridad, ¿sí? Por eso es importante poder que estas mismas sean administradas por una vía central y segura, ¿sí? Los paralizantes musculares, en el caso de que se utilicen en algunas unidades, las recomendaciones hablan de tratar de utilizar sedación, ¿sí? Y analgesia para poder brindar confort en este recién nacido que está cursando una hipertensión pulmonar debido a su malformación pulmonar, ¿sí? Como les dije, la monitorización de tensión arterial nos va a nosotros permitir poder visualizar y seguir la estabilidad hemodinámica, y poder registrar esto, ¿sí? Y detectar alguna alteración, ¿sí? Tanto el descenso como el aumento de la misma, ¿sí? Entonces es importante poder registrar, poder ver si los registros que yo estoy detectando en este momento fueron iguales a los anteriores, ¿sí? Y si está recibiendo drogas inotrópicas, consultarlo y mencionarlo a los médicos que están de guardia o siguiendo el tratamiento de este recién nacido, y decirles, bueno, mira, la tensión arterial está aumentada, el recién nacido no está haciendo, no está orinando el ritmo diurético es muy elevado, ¿sí? Y poder valorar el uso de estas drogas inotrópicas, el impacto que genera en estos recién nacidos. Por esto es importante registrar, poder valorar, poder anticiparnos para poder garantizar estos cuidados efectivos, ¿sí? Cuidados que son cuidados de calidad y muy importantes para la vida de este recién nacido. En este recién nacido lo que nosotros no dijimos, pero bueno, es un cuidado fundamental, es el control de saturometría ductal, que se va a colocar en la mano derecha, ¿sí? Y la postductal, tener una diferencial para poder ver dónde nos encontramos parados con esta patología, ¿sí? Una saturación preductal en la mano derecha, postductal en los otros miembros, ¿sí? Miembros inferiores e izquierdos. Bien, aparte del cuidado respiratorio, que es el cuidado de eje principal, ¿sí? Los cuidados nutricionales, que van a hablar de esto de tal vez demorar en algunas instituciones poco tiempo y en otras un poco más, tal vez por la complejidad que demanda este recién nacido, ¿sí? Demorar un poquito la nutrición en cuanto a nutrición enteral, pero no la nutrición parenteral, ¿sí? Porque esto es lo primero que también tenemos que garantizar a estos niños, que si van a estar ayunados prolongadamente, poder garantizar nutrición parenteral que cumpla con, digamos,
que cumpla, digamos, con lo necesario para que este niño mantenga sus valores normales, ¿sí? Los cuidados de la termorregulación ya explicamos por qué, ¿sí? Los cuidados en el equilibrio hidroelectrolítico, esto de poder registrar balance ingreso y egreso, ¿sí? Se extrajo 0,5 mililitros de sangre, se tiene que registrar, se lavó con 0,5, 0,7 se tiene que registrar, si se administró una medicación de 0,2 mililitros se tiene que registrar, porque todo eso es el balance, lo ínfimo que entre de mililitros en este recién nacido se tiene que registrar tanto en los ingresos como en los egresos, y de ello poder hacer un balance parcial, cada 2 horas, cada 4 horas, según la gravedad de este recién nacido. Es importante poder dejar todo escrito para que en la guardia siguiente, ya que las guardias continúan, poder dejar y mantener el cuidado de este recién nacido, ¿sí? Poder generar cuidados que alivien el malestar y el dolor, ¿sí? No solo con la sedación, sino con la incorporación de la familia, ¿sí? Que puedan estar seguramente muy angustiados por la patología que o no conocían si no tuvieron detección prenatal, o si conocían cuando por ahí tuvieron la oportunidad de poder hacerse los controles y detectar esta patología previamente y conocían, entonces no se encontraban tal vez preparados para esta situación, entonces poder reunir a la familia y poder acompañarlos y poder brindar y garantizar el acompañamiento a su hijo, ¿sí? De eso, de alguna manera, eso va a hacer que alivie el malestar de este recién nacido que se va a encontrar en disconfort, acompañados de su familia, que es lo mejor también que le puede pasar a este recién nacido, ¿no? Abrir la unidad de cuidados intensivos es lo mejor que le puede pasar a estos recién nacidos, y poder trabajar conjuntamente con la familia también es algo que a nosotros también nos hace muy bien, ¿sí? Pero estos son los cuidados fundamentales para estos recién nacidos con esta patología tan frecuente, ¿sí? Recuerden que el tratamiento también de esta patología es la cirugía, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La cirugía de la hernia diafragmática no es una urgencia, ¿sí? Es el tratamiento, pero no es una urgencia. Lo importante ahora es estabilizar a este recién nacido, valorar el tiempo en el que se va a estabilizar este recién nacido, ¿sí? Primero debe estabilizarse, ¿sí? Y posterior programar su cirugía, ¿sí? La idea es que este recién nacido se encuentre estable, ¿sí? Y se encuentre en una instancia de menor riesgo para poder que puedan, digamos, llegar a presentar complicaciones a futuro, ¿sí? Posterior a la cirugía, durante la cirugía, es una patología muy frecuente donde se va a reorganizar, ¿sí? Toda la situación y el compromiso abdominal y respiratorio, obviamente, porque va a haber un compromiso importante. La idea es mantener y acompañar a este recién nacido en su cirugía, pero lo más estable posible. Como nuevas estrategias terapéuticas, podemos mencionar a la ventilación de alta frecuencia, ¿sí? Que muchas unidades de cuidados intensivos cuentan con la terapia de esto, el óxido nítrico, el ECMO, como es el Hospital Austral, el Hospital Garrahan, surfactante exógeno, que es una de las ventilaciones es una de las elecciones que se utilizan en muchas unidades, y ya conocemos la ventilación líquida y el trasplante pulmonar, son estrategias terapéuticas, pero la verdad que no en nuestras unidades, ¿sí? En la actualidad. Bien, es importante en cuanto a la oxigenación, por eso haciendo mucho foco, que en los casos más graves el uso de alta frecuencia del óxido nítrico, que es un vasodilatador pulmonar selectivo, es un recurso utilizado para disminuir la hipertensión pulmonar, ¿sí? Pero tenemos que poder, digamos, ir monitorizando el efecto que produce, ¿sí? Si lo tolera, si no lo tolera, e ir minuto a minuto con este recién nacido, ¿sí? Y el uso de ECMO suele ser también una de las alternativas junto con las otras terapias anteriores, pero obviamente si estas fueron fracasando, ir avanzando un poquito más allá, ¿sí? Y obviamente que va a tener criterios para poder ingresar a esta terapia. Bien, en cuanto al procedimiento quirúrgico, la idea es poder reducir todo el contenido abdominal, todo el contenido de la cavidad torácica a la cavidad abdominal, ¿sí? Poder ir rearmando estas piezas, ¿sí? Que se encuentran
así como muy descompaginada, ¿sí? Poder garantizar la expansión pulmonar, porque recuerden que tenemos un pulmón que anteriormente no fue formado completamente, ¿sí? Entonces vamos a tener un pulmón hipoplásico que está comprometido, poder garantizar ahí una buena expansión pulmonar y obviamente que esto va a cerrar, la idea es hacer el cierre de esa herniación, ¿sí? de esa apertura del diafragma con una malla protésica, ¿sí? La idea es poder suplantar este orificio de la hernia que no terminó de cerrar con una malla protésica y cuidar muchísimo en la instancia postquirúrgica de esta patología, ¿sí? Porque esa malla protésica puede llegar no digo a fallar, pero digo a abrirse y digamos no resultar. Pero te digo, esto es una de las complicaciones que pueden llegar a suceder y a lo que tenemos que estar atentos como enfermeros en el cuidado de estos recién nacidos, ¿sí? Esto es como complicación mencionarlo simplemente porque ha sucedido en algunas unidades y la verdad que cuando también retrocedes 1000 pasos para atrás y son estos recién nacidos que son muy complejos, pasar por esta instancia y después rearmar piezas y decir, bueno, ahora, ¿qué hacemos desde donde estamos parados? ¿Sí? Y tener presente que obviamente que estas patologías pueden tener la posibilidad de contar con la colocación de un drenaje pleural post cirugía, ¿sí? Pero básicamente sería para control a menos que haya alguna otra complicación. Como conclusión, ¿sí? Sobre esta patología, tenemos que saber, y como yo les dije, es muy poco frecuente la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿sí? Y a veces les digo, es frecuente cuando se juntan los casos, ¿sí? Tenemos que saber que es un paciente crítico, que es un paciente en donde nosotros tenemos que responder inmediatamente y estar un paso adelante, ¿sí? Donde va a requerir el trabajo en equipo de nosotros y un monitoreo continuo, ¿sí? Donde vamos a tener que brindar cuidados específicos, una atención inmediata, y recordemos que la cirugía no es una urgencia, ¿sí? Pero sí la compensación hemodinámica de este recién nacido. Entonces es importante poder capacitarnos para poder atender a estos pacientes complejos como otras patologías, y saber de qué trata, ¿no? La patología para poder brindar cuidados de calidad, que es lo que nosotros siempre vamos a hacer todos los días a la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias.